En 1995, un pequeño grupo de ingenieros en Israel Military Industries se reunió en un taller de desarrollo a las afueras de Tel Aviv con una directriz poco común: diseñar un rifle que fuera un 30% más corto que el M16, manteniendo la misma longitud de cañón y precisión. El proyecto aún no tenía un nombre oficial, solo una designación interna y una carpeta voluminosa de requisitos operativos recopilados de reportes de campo tras 3 décadas de servicio. El ingeniero mecánico principal, al revisar las especificaciones, comprendió de inmediato que la arquitectura convencional no podía satisfacer estas demandas contradictorias. Las matemáticas eran implacables. No se podía simplemente quitar material de un diseño existente y esperar que funcionara. Lo que necesitaban era una rearquitectura fundamental de cómo los componentes del rifle se relacionaban entre sí espacialmente. El taller albergaba prototipos de intentos previos de rifles compactos, cada uno representando un compromiso distinto. Los cañones cortos significaban una reducción en la velocidad. Las culatas plegables introducían complejidad mecánica y problemas de confiabilidad. Los calibres especializados de subfusil limitaban el alcance y la penetración. El requisito no pedía un arma especializada para aplicaciones específicas. Exigía un rifle de servicio universal que por diseño fuera drásticamente más corto. Un ingeniero bosquejó un diagrama rápido en el pizarrón. ¿Qué pasaría si simplemente movían todo hacia atrás? El cargador, la acción y todo el sistema operativo se desplazaron detrás del grupo del disparador. No era un concepto nuevo. Las configuraciones Bullpup existían desde la década de 1940. Sin embargo, las implementaciones anteriores habían chocado constantemente con el mismo obstáculo. Los soldados entrenados con rifles convencionales los encontraban incómodos y poco naturales. El equipo dedicó el primer mes no a diseñar mecanismos, sino a estudiar las formas precisas en que los soldados interactuaban con su equipo. Grabaron cientos de horas de ejercicios de entrenamiento, analizando posiciones de las manos, secuencias de recarga, procedimientos de mantenimiento y la adquisición de la imagen de mira. Lo que quedó claro fue que las objeciones a los diseños Bullpup no se debían a su capacidad. La mayoría funcionaba de forma confiable en las pruebas, sino a la desviación de la memoria muscular arraigada. El liberador del cargador en una ubicación desconocida, el punto de equilibrio desplazado hacia el hombro del tirador, la proximidad del puerto de expulsión a la cara al disparar con la mano izquierda. Cada diferencia se acumulaba en un arma que se sentía extraña incluso cuando funcionaba correctamente. A finales de 1996, el equipo del proyecto se centró en una idea clave. No podían cambiar la forma en que los soldados habían sido entrenados por generaciones, por lo que su diseño tendría que minimizar la distancia cognitiva entre las arquitecturas convencionales y las Bullpup. El disparador debía sentirse nítido a pesar de la larga barra de transferencia. Los controles debían ser intuitivos de inmediato. Los procedimientos de mantenimiento tendrían que seguir patrones lógicos familiares de las herramientas existentes. De manera crítica, el sistema de expulsión debía adaptarse tanto a tiradores diestros como zurdos, sin obligarlos a aceptar casquillos calientes saltando frente a su campo de visión. Este último requisito parecía imposible, hasta que alguien sugirió simplemente hacer que la dirección de expulsión fuera intercambiable. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. El desafío que enfrentaba Salman Sheps, el diseñador principal del proyecto, no era puramente técnico, sino temporal. Para 1998,
Las fuerzas de defensa ya habían iniciado discusiones preliminares sobre el reemplazo de las variantes del M16 y los rifles Galil, que constituían el grueso de su equipo de infantería. Las propuestas competidoras incluían la importación de diseños extranjeros probados o el desarrollo de un rifle de diseño convencional completamente nuevo. El proyecto Bullpup, aún oficialmente experimental, corría el riesgo de volverse irrelevante antes de demostrar su concepto. Chebs entendió que no podían limitarse a construir un prototipo funcional. Necesitaban crear algo tan demostrablemente superior que superara la resistencia institucional a los diseños no convencionales. El equipo de ingeniería enfrentó un dilema específico con el sistema de control de disparo. En un rifle convencional, el mecanismo del disparador se encuentra justo al lado del fiador y el martillo. En un bullpup, ese disparador debe accionar componentes situados de 15 a 20 centímetros hacia atrás, lo que requiere algún tipo de mecanismo de transferencia. Los diseños anteriores habían utilizado barras de acoplamiento, largas varillas metálicas que conectan el disparador con el grupo de control de disparo, pero éstas producían constantemente tirones de disparador esponjosos e imprecisos que los tiradores experimentados consideraban inaceptables. Las especificaciones militares exigían un peso de ruptura del disparador entre 2.9 y 3.6 kilogramos con un recorrido mínimo, estándares derivados de décadas de doctrina de entrenamiento de puntería. Un disparador deficiente condenaría todo el proyecto, independientemente de otros méritos. La solución surgió de una fuente inesperada. Uno de los ingenieros más jóvenes, al examinar el mecanismo de un equipo distinto, notó cómo un sistema de levas cuidadosamente diseñado podía convertir el movimiento lineal en fuerza rotacional con una pérdida mínima por fricción. Aplicado al tabor, esto significó reemplazar la simple barra de acoplamiento por un mecanismo de transferencia más sofisticado que incorporaba múltiples puntos de pivote y sistemas de retorno por resorte. El disparador resultante no fue solo adecuado. Las pruebas mostraron que igualaba o superaba la sensación del sistema directo del M16. Refinar este único componente tomó 8 meses. Pero eliminó lo que se había considerado una limitación fundamental de la arquitectura Bullpup. Simultáneamente, el equipo lidió con el sistema de gas. El Tabor utilizaría un diseño de pistón de gas de carrera larga, probado en equipos israelíes anteriores, pero integrarlo en el diseño Bullpup presentó desafíos únicos. El puerto de gas en el cañón debía ubicarse a una distancia específica de la recámara, para proporcionar el tiempo de permanencia adecuado, el periodo durante el cual la presión del gas impulsa el pistón. Sin embargo, en la arquitectura comprimida del Bullpup, eso significaba que el conjunto del tubo de gas y el pistón tenía que pasar por un espacio ya ocupado por el hombro del tirador y la culata. La solución requirió un cuidadoso modelado tridimensional para encontrar una ruta que no interfiriera con los componentes estructurales, manteniendo la alineación correcta. El pistón mismo fue rediseñado con un ligero cono que le permitía pasar junto al portacerrojo en un ángulo suave, ahorrando milímetros preciosos de espacio. Para 1999 ya existían prototipos funcionales, pero revelaron un nuevo problema. Las dimensiones compactas del equipo creaban una onda de choque excesiva para los tiradores. La corta longitud total significaba que la boca del cañón estaba más cerca de la cabeza del tirador que en los rifles convencionales, y la presión acústica se volvía incómoda durante sesiones de uso prolongadas. Esto no era solo una cuestión de comodidad. La exposición prolongada podía causar daños auditivos, incluso con protección. El equipo desarrolló un diseño de compensador
que redirigía la presión de la explosión hacia adelante y ligeramente hacia arriba, mitigando el efecto sin aumentar significativamente la longitud total. Cada solución creaba nuevas consideraciones, una cascada de decisiones de ingeniería interdependientes. Comprender el funcionamiento mecánico del Tabor requiere visualizar la arquitectura de su sistema de gas. Cuando se dispara un cartucho, el gas a alta presión sigue al proyectil por el cañón. A una distancia calculada con precisión desde la recámara, aproximadamente 20 centímetros en el Tabor, un pequeño puerto en el cañón permite que parte de ese gas escape hacia un tubo que corre paralelo al cañón. Este gas impacta una varilla de pistón larga, impulsándola hacia atrás con una fuerza considerable. El pistón no hace contacto directo con el cerrojo. En su lugar, golpea el portacerrojo, un componente separado que alberga el cerrojo rotatorio. El cerrojo mismo contiene múltiples tetones de cierre, protuberancias mecanizadas con precisión que encajan en cavidades correspondientes en la extensión del cañón. Cuando está bloqueado, estos tetones evitan que el cerrojo se mueva hacia atrás, conteniendo la presión del cartucho dentro de la recámara. El movimiento hacia atrás del portacerrojo inicia la secuencia de desbloqueo. Una trayectoria de leva cuidadosamente diseñada dentro del portacerrojo engancha un pasador en el cerrojo, obligándolo a girar aproximadamente 20 grados a medida que el portacerrojo retrocede. Esta rotación libera los tetones de cierre, permitiendo que el cerrojo y el portacerrojo se muevan hacia atrás juntos como una unidad. A medida que este conjunto viaja hacia atrás, ocurren varios eventos en una secuencia precisa. El extractor, un pequeño componente en forma de garra en la cara del cerrojo, mantiene su agarre en el borde del casquillo, extrayendo el casquillo vacío de la recámara. El expulsor, un pasador con resorte, empuja contra la cabeza del casquillo desde el lado opuesto. Cuando el casquillo despeja el puerto de expulsión, la fuerza del expulsor hace que gire hacia afuera y lejos del rifle. El resorte de retroceso, comprimido durante este movimiento hacia atrás, almacena energía para la carrera de regreso. Toda esta secuencia, desbloqueo, extracción y expulsión, ocurre en aproximadamente 10 milisegundos. La carrera de regreso demuestra una ingeniería igualmente precisa. A medida que el resorte de retroceso se expande, impulsa el portacerrojo hacia adelante. Si hay un cartucho nuevo en el cargador, la cara del cerrojo hace contacto con su base y lo extrae de los labios del cargador, empujándolo hacia la recámara. La cabeza del casquillo se desliza por la cara del cerrojo, pasando sobre la garra del extractor hasta que encaja en la ranura con un sutil clic. El movimiento continuo hacia adelante introduce el cartucho por completo y la trayectoria de la leva invierte su acción anterior, girando el cerrojo para bloquear los tetones. El pistón, habiendo sido impulsado hacia adelante por su propio resorte de retorno, queda listo para el siguiente ciclo. El reinicio del disparador ha ocurrido durante esta carrera, preparándose para el próximo disparo. Lo que hace que este sistema sea notablemente confiable es su tolerancia a condiciones adversas. El diseño del pistón de carrera larga permite que el portacerrojo gane un impulso significativo durante su recorrido hacia atrás. Este impulso ayuda a superar la fricción de la arena, el polvo o la acumulación de residuos, contaminantes que causan problemas en sistemas más delicados. Los grandes tetones del cerrojo distribuyen las fuerzas de cierre sobre una superficie sustancial, reduciendo el desgaste y permitiendo una vida útil prolongada. El sistema de extracción, con su extractor robusto y expulsión positiva, funciona de manera confiable incluso con casquillos que han comenzado a deformarse. El sistema de cañón modular del Tabor merece atención especial. El cañón no se enrosca directamente en el armazón como en muchos rifles.
En su lugar, se acopla con una extensión de cañón que permanece con el cerrojo. Esta separación permite retirar el cañón liberando una sola palanca de bloqueo cerca del bloque de gas, sin necesidad de herramientas y manteniendo el espacio de cabeza, headspace, automáticamente. Para la logística operativa, esto significaba que los cañones dañados podían reemplazarse a nivel de unidad sin intervención especializada. Para conversiones de calibre, permitía una reconfiguración relativamente sencilla. La elegancia de la ingeniería no residía en mecanismos complejos, sino en la disposición cuidadosa de componentes simples para permitir la modularidad en el campo. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas de campo iniciales en 2001 revelaron problemas que las pruebas estáticas no habían predicho. El Tabor funcionaba de manera confiable en entornos controlados, pero las condiciones operativas introdujeron variables que desafiaron las suposiciones del diseño. La intrusión de arena a través del puerto de expulsión resultó ser particularmente problemática. En un rifle convencional, el puerto de expulsión se encuentra por encima del agarre del tirador, relativamente protegido de la contaminación ambiental. En la configuración bullpup del Tabor, ese puerto quedaba mucho más cerca del suelo cuando el rifle se apoyaba o durante movimientos a ras de tierra. El polvo fino se acumulaba en la acción durante ejercicios prolongados, aumentando gradualmente la fricción hasta que el recorrido del portacerrojo se volvía notablemente más lento. El equipo de ingeniería respondió con un sistema de cubierta antipolvo rediseñado que sellaba el puerto de expulsión de manera más completa al estar cerrado. Pero esto creó un problema secundario. En situaciones de urgencia, a veces se disparaba con la cubierta cerrada, causando interrupciones. La solución requirió repensar la ventaja mecánica de la cubierta. La diseñaron de modo que, si el cerrojo intentaba ciclar con la cubierta cerrada, la fuerza la abriría automáticamente, en lugar de trabar la acción. Este enfoque a prueba de fallas transformó una vulnerabilidad potencial en una característica robusta, aunque requirió una fabricación de precisión para asegurar que el resorte de retención de la cubierta proporcionara la resistencia exacta. Las pruebas también expusieron problemas con la ubicación del retén del cargador. En un rifle convencional, el liberador del cargador se encuentra donde descansa naturalmente el dedo índice de la mano del disparador. El Tabor, manteniendo esta posición convencional, colocó el retén justo delante del guardamonte. Pero la configuración bullpup significaba que los cargadores se asentaban mucho más cerca del cuerpo del tirador, y el mecanismo de liberación requería un ángulo de fuerza diferente para soltarse. Algunos reportaron dificultades para lograr caídas de cargador confiables, particularmente al usar guantes o bajo estrés. El retén fue rediseñado con una superficie de contacto más grande y resortes modificados, un cambio aparentemente trivial que requirió meses de pruebas para optimizarse. El sistema de expulsión ambidiestro pasó por la revisión más significativa. Los primeros prototipos requerían un desensamble casi completo para cambiar la dirección de expulsión, quitar la cantonera, extraer el grupo de control de disparo y acceder al cerrojo. Esto anulaba el propósito de la adaptabilidad en el campo. Los ingenieros dedicaron un esfuerzo considerable a desarrollar un sistema donde solo el cerrojo y la cubierta del puerto de expulsión necesitaran reemplazo, componentes que podían cambiarse en menos de 2 minutos sin herramientas. El desafío radicaba en mantener un espacio de cabeza constante, la distancia crítica entre la cara del cerrojo y el cañón, en diferentes configuraciones de cerrojo.
Esto exigió tolerancias de fabricación extraordinariamente estrictas, tanto en el cerrojo como en la extensión del cañón, lo que aumentó los costos de producción, pero garantizó la confiabilidad. Para 2003, el diseño refinado había solucionado los principales problemas de campo. Se iniciaron pruebas operativas limitadas con unidades especializadas para recopilar datos sobre la confiabilidad a largo plazo y los requisitos de mantenimiento. Estas pruebas revelaron que los usuarios se adaptaban al diseño Bullpup más rápido de lo previsto, en gran parte porque la ubicación de los controles del Tavor imitaba a los rifles convencionales siempre que fuera posible. La longitud reducida demostró ser genuinamente ventajosa en operaciones vehiculares y entornos urbanos. La precisión se mantuvo consistente con los rifles de longitud completa, validando la premisa fundamental de que es la longitud del cañón y no la longitud total del arma, lo que determina el rendimiento del proyectil. La verdadera importancia del sistema de expulsión modular no surgió de requisitos operativos, sino de las realidades del mercado de exportación. A medida que otras naciones expresaron interés en el Tavor, Ewey descubrió que diferentes países tenían preferencias distintas para la dirección de expulsión, basadas en sus doctrinas de entrenamiento existentes. Algunas instituciones entrenaban a todo el personal para disparar como diestros, independientemente de su dominancia natural. Otras se adaptaban a tiradores zurdos con instrucción especializada. Unas pocas no tenían una doctrina establecida para equipos Bullpup y querían la flexibilidad de desarrollar programas basados en la experiencia de campo. La fabricación tradicional habría requerido producir modelos completamente separados para expulsión derecha e izquierda, cada uno con herramientas de producción dedicadas, inventario de piezas y documentación de mantenimiento. Los costos y la complejidad habrían hecho que las exportaciones en pequeñas cantidades fueran económicamente inviables. El enfoque del Tavor, construir un único rifle base con componentes de expulsión intercambiables, transformó la economía por completo. Una sola línea de producción podía abastecer a diversos mercados. Un solo sistema de logística de piezas podía dar soporte a múltiples configuraciones. Los clientes podían adquirir rifles de expulsión derecha inicialmente y luego obtener kits de conversión para zurdos según evolucionara su doctrina, sin dejar obsoletos los equipos existentes. Lo que hizo esto posible fue una decisión de diseño sutil, pero fundamental en la forma en que el cerrojo, la extensión del cañón y el armazón se acoplan entre sí. En la mayoría de los rifles, el cerrojo es un componente muy específico, mecanizado para trabajar con una extensión de cañón particular, y ambos se ajustan a un armazón específico. La intercambiabilidad requiere tolerancias tan estrictas que resulta poco práctica. Los diseñadores del Tavor abordaron esto de manera diferente. Establecieron una superficie de referencia precisa, un plano mecanizado con sumo cuidado en el armazón, que servía como el único punto de medición crítico. Tanto los cerrojos de expulsión derecha como los de izquierda se referenciaban a esta base de la misma manera. La extensión del cañón se bloqueaba al armazón, garantizando una posición constante respecto a esta referencia, independientemente de la configuración del cerrojo instalada. Esto significaba que el espacio de cabeza, la dimensión crítica que afecta tanto la seguridad como la confiabilidad, se mantenía constante en todas las configuraciones. Un especialista podía verificar el espacio de cabeza en una configuración y tener la certeza de que seguiría siendo correcto al convertirlo a la dirección de expulsión opuesta. La sofisticación de la ingeniería
radicaba en el análisis cuidadoso de la acumulación de tolerancias y el diseño de componentes entrelazados que mantenían las relaciones en el espacio tridimensional, permitiendo el ensamblaje modular. No era un mecanismo revolucionario, era la aplicación meticulosa de principios geométricos fundamentales. La revelación se extendió más allá de la dirección de expulsión. La misma arquitectura modular facilitó las conversiones de calibre. Al cambiar el cañón, el cerrojo y el cargador mientras se mantenía el mismo armazón y grupo de disparo, el Tabor podía transformarse de 5.56 mini o TAN a 9 mm o a 5.45 Copuro 30 bins para mercados que utilizaban estándares de munición distintos. Cada conversión mantenía la confiabilidad porque los principios fundamentales de acción seguían siendo los mismos. Los ajustes regulables del sistema de gas se adaptaban a diferentes curvas de presión de cartuchos. El alojamiento del cargador aceptaba diferentes patrones mediante adaptadores intercambiables. Esta modularidad no era simplemente conveniente, representaba un enfoque fundamentalmente diferente en el diseño de rifles. Los equipos anteriores solían cumplir su función prevista durante décadas con modificaciones mínimas. El Tabor sugería un futuro donde los rifles evolucionaran mediante actualizaciones de componentes en lugar de un reemplazo total. Una institución podía adoptar la plataforma en un calibre y luego cambiar a estándares de munición diferentes según las consideraciones logísticas, sin necesidad de reentrenar al personal en equipos completamente nuevos. La inversión en entrenamiento y desarrollo de doctrina seguía siendo válida a través de la evolución del hardware. La adopción formal del Tabor en 2009 no marcó un final, sino un punto de transición en una evolución constante. Las fuerzas operativas rara vez adoptan sistemas verdaderamente revolucionarios. Adoptan implementaciones refinadas de conceptos probados que resuelven problemas específicos. El Tabor tuvo éxito porque abordó necesidades tácticas reales, compacidad sin sacrificar capacidad, al tiempo que minimizaba la carga de adaptación para los usuarios y los sistemas logísticos. Su arquitectura modular le permitió seguir siendo relevante a medida que los requisitos evolucionaban, una capacidad que resultó ser más valiosa de lo que sugerían las especificaciones iniciales. Las lecciones de ingeniería se extendieron más allá del equipo mismo. El proceso de desarrollo demostró que resolver problemas de interfaz de usuario a menudo requiere una ingeniería más sofisticada que resolver desafíos puramente mecánicos. Crear un disparador que se sintiera natural a través de una distancia de transferencia de 15 centímetros exigió más innovación que el sistema básico de operación por gas. Permitir cambios de cañón sin herramientas requirió un análisis de tolerancias más cuidadoso que asegurar que el cañón pudiera contener las presiones de disparo. La ingeniería difícil a menudo se esconde en los detalles que los usuarios nunca notan conscientemente, los contornos sutiles que guían la colocación de las manos, los índices de elasticidad precisos que gobiernan la sensación de los controles y las relaciones geométricas que permiten que los componentes sean intercambiables, manteniendo alineaciones críticas. Las instituciones modernas reconocen cada vez más que los equipos sirven dentro de sistemas más amplios: logística, entrenamiento, doctrina y base industrial. Un rifle puede representar un rendimiento técnico superior y aún así fallar si requiere equipo de mantenimiento especializado, si depende de componentes de un único proveedor o si exige reescribir décadas de doctrina de entrenamiento. El Tabor tuvo éxito en parte por la calidad de su ingeniería, pero de igual manera por la atención a estas consideraciones a nivel de sistema. Su arquitectura modular se alineó con las preferencias contemporáneas por la adaptabilidad de las plataformas.
Su enfoque de fabricación equilibró la precisión con la viabilidad de producción. Su filosofía de mantenimiento coincidió con las capacidades reales en el campo, en lugar de entornos de taller ideales. El legado se manifiesta en diseños posteriores de múltiples fabricantes, muchos de los cuales incorporan enfoques modulares en componentes tradicionalmente considerados fijos. Los cañones, cerrojos y conversiones de calibre se han convertido en características esperadas en lugar de capacidades inusuales. Este cambio refleja las realidades industriales y operativas cambiantes, series de producción más pequeñas para mercados diversos, vidas de servicio más largas que requieren actualizaciones de mediana edad y evolución doctrinal dentro del ciclo de vida de los equipos. El Tabor no inventó estos conceptos, pero su implementación exitosa demostró su viabilidad práctica, influyendo en cómo otros diseñadores abordaron problemas similares. La historia de la ingeniería suele recordar innovaciones dramáticas, lo primero, lo más grande o lo más rápido. El Tabor representa un tipo diferente de logro, el refinamiento cuidadoso de conceptos existentes para resolver problemas prácticos dentro de restricciones reales. Su importancia no radica en mecanismos revolucionarios, sino en la atención sistemática a cómo los mecanismos interactúan con los usuarios, los sistemas de fabricación y las redes logísticas. Este enfoque, la ingeniería como integración en lugar de invención, define cada vez más los sistemas exitosos. Los equipos que sirven por más tiempo y de manera más efectiva no son necesariamente los que tienen los mecanismos más innovadores, sino los diseñados con una comprensión honesta de cómo serán realmente utilizados, mantenidos y evolucionados durante décadas de servicio. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.